La situación internacional, por supuesto, es lo más importante de la agenda periodística, y vamos a saludar a quien nos ayuda a entender lo que va pasando en este sentido, que es Gabriel Puricelli, analista internacional. Gabriel, buen día, mucho gusto. Jorge López de Simoni, aquí en Radio Honor Continental. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por darnos estos minutos. Sabemos que está apretado de agenda, por eso lo valoramos doblemente, por supuesto. Murió Jamenei, se desató, se está extendiendo como una mancha de petróleo justamente por toda la zona, por todo Medio Oriente. No sé qué está pasando en este mismo momento, pero no cesa la conflagración, está cerrado el estrecho de Hormuz. ¿Qué nos puede contar, Gabriel? Bueno, se ha desatado una guerra regional con ataques aéreos de Irán, de Estados Unidos e Israel sobre un país que lo único que puede hacer para defenderse es atacar a aquellos de sus vecinos que le dan cobijo a bases de los Estados Unidos, es decir, del país que los está atacando. Es decir, un conflicto que se ha transformado rápidamente en un conflicto regional que dio por tierra con negociaciones diplomáticas que tenían Estados Unidos e Irán hasta el viernes en Ginebra, es decir, que Estados Unidos decide abandonar el camino de la diplomacia, un momento paradójico con Trump, que acababa de inaugurar el Consejo de la Paz y su primera iniciativa internacional después de constituir el Consejo de la Paz es iniciar una guerra de consecuencias imprevisibles. Le hago una pregunta. ¿Esas conversaciones, según el punto de vista de usted, estaban dando algún tipo de frutos o digamos, se trancaron en algún momento y entonces Trump decidió avanzar de otra manera? El mediador, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, otro de los países del Golfo, sostenía que ya había un texto borrador de acuerdo y que efectivamente hasta el viernes mismo se venían realizando avances. Igual hay que recordar esto, en el año 2015, otro gobierno de los Estados Unidos, con Barack Obama, había alcanzado un acuerdo con Irán que le imponía controles y terminaba con el programa nuclear bélico de Irán. En 2016, este mismo Donald Trump, en su primer mandato, rompió ese acuerdo. Y a partir de la ruptura de ese acuerdo, lógicamente, Irán ya no estaba obligado a limitar su esfuerzo por construir un arma nuclear y volvió a hacerlo. Es decir, que esta guerra es una guerra fabricada por Trump, no el sábado a las 2:30 de la mañana cuando... Sí, claro. Anuncia los ataques, sino que esta es una guerra que Trump empezó a fabricar en el año 2016. ¿Hay alguna relación entre lo que ocurrió en Venezuela y lo que está ocurriendo en Irán? Digo, porque uno dice, yo sé que no es fácil, por supuesto, pero uno dice, bueno, tal vez los Estados Unidos aseguran una provisión de petróleo, por un lado, en Venezuela, y a partir de ahí empieza a perjudicar a China en lo que es parte de su suministro de petróleo desde la zona del Golfo hacia su enemigo principal, que es China, digamos. Algunos lo ven como una concatenación de hechos, como que una cosa está ligada con la otra. ¿Usted lo ve así? Bueno, efectivamente es un efecto secundario de la decisión de Estados Unidos de proyectar su poder desnudo, porque el elemento común aquí es un gobierno de los Estados Unidos que prescinde del derecho internacional y que viene a imponer la ley del más fuerte en las relaciones internacionales, a imponerla sin ninguna mediación, porque efectivamente en relaciones internacionales la fuerza siempre ha sido una consideración y el derecho internacional lo que hacía era ponerle ciertos límites a esto. Lo que tienen en común las acciones en Venezuela y en China es que hay una proyección del poder desnudo de los Estados Unidos y también una proyección monárquica del poder de Trump, que tanto en el caso de Venezuela como en el caso de China inicia acciones de guerra
ignorando, violando el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos, que le da al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra. Uh-huh. Y a nivel interno en los Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo? Porque muchos dicen Trump no puede sostener más allá de 48 horas sin la venia del Congreso de los Estados Unidos, una situación de ataque, de guerra, digamos. ¿Es así? Trump empuja los límites de la Constitución todos los días hasta que alguien le pone el límite. En este momento el Congreso, que es quien debería ponerle el límite, está controlado en sus dos cámaras por el Partido Republicano, con lo cual probablemente no veamos los poderes dentro de Estados Unidos reequilibrarse, a pesar de que las encuestas de opinión pública dicen que el 70% de los estadounidenses está en contra de esta guerra, por supuesto la casi totalidad de los demócratas, pero también una mayoría de los republicanos está en contra de esta guerra. Pero mientras los legisladores, los senadores y los representantes sigan siendo leales a Trump, es poco probable que se le ponga límite. Está a consideración de la Cámara de Representantes una resolución de un diputado demócrata y un diputado republicano para reafirmar las facultades legislativas del legislativo sobre la cuestión de la guerra. Veremos si esto empuja al presidente de la Cámara a poner esa resolución en consideración. Pero no parece que los límites vayan a surgir, al menos en lo inmediato, de los otros poderes dentro de Estados Unidos. Un par de preguntas finales, Gabriel. La primera, ¿fue o no un error estratégico de Irán atacar a quienes podrían haber sido sus aliados en la región, digamos, por el hecho de que tienen bases estadounidenses, algunas que fueron, tengo entendido, muy dañadas, como la de, creo que, no sé si la de Bahrein o la de Emiratos Árabes, una base de los Estados Unidos? Aparentemente la de Bahrein, sí. Ajá. Aparentemente la de Bahrein, esa es la información que hay. Bueno, a ver, acá se da una situación donde Irán está siendo atacado por un país que se sitúa a decenas de miles de kilómetros de Irán, contra el cual Irán no puede responder porque no tiene misiles balísticos intercontinentales. Y por lo tanto, el único lugar donde Irán, para defenderse, puede atacar a los Estados Unidos es en las bases militares que tiene en todos los países del Golfo Pérsico y en Jordania, que fueron los países que recibieron ataques iraníes además de Israel. Es decir, son países que no están atados por ninguna alianza formal con Irán y son países que son huéspedes de los enemigos de Irán. Entonces será una respuesta prácticamente inevitable y la única respuesta que materialmente, desde el punto de vista de la tecnología bélica, Irán tiene a mano. Y hacia adelante, ¿usted ve, independientemente de la duración de esta guerra, que por supuesto cuanto más dure, más puede favorecer al discurso de los iraníes, me parece, pero digo, ¿usted ve hacia el futuro un recrudecimiento de actos de terrorismo en represalia? La verdad es que en los últimos años Irán ha visto debilitados a sus socios regionales, a estos proxies que ha sostenido financieramente durante décadas, ya sea Hezbollah en el Líbano, las milicias hutíes en Yemen. Por supuesto que estos dos grupos, que son los principales, los más numerosos y los mejor pertrechados, todavía mantienen cierta capacidad operativa y hay que prestarles atención a los hutíes en su capacidad de provocar disrupciones en el tráfico marítimo en el Golfo de Adén, es decir que aquí hay que preocuparse no solo del estrecho de Hormuz, que puede ser bloqueado por Irán, sino pegando la vuelta a la península arábiga, el Golfo de Adén, donde pueden operar los hutíes, y a Hezbollah lo estamos viendo en las últimas horas lanzando cohetes sobre el norte de Israel. En cualquier caso, son dos actores que están bastante limitados. Sobre todo Israel está en muy buenas condiciones de defenderse de Hezbollah. Actos de terrorismo fuera de la región
bueno, hace muchos años que no hay aliados iraníes que los cometan. Ujú. Por supuesto, eso siempre es una posibilidad, depende de cuán acorralado se vea el régimen, y hay que prestarle atención. Pero no en las décadas más recientes no es una práctica usual, más bien los actos de terrorismo internacional que hemos visto han estado vinculados con el Estado Islámico, con Al-Qaeda y con el islamismo sunita, y no con el islamismo chiita iraní. La última, se difundieron imágenes que fueron colgadas en la web, aparentemente por China, por la inteligencia china, de la ubicación y los datos de todas las bases de los Estados Unidos en la zona. Esto puede tener algún tipo de retaliación, no sé si de retaliación, pero uno me podría preguntarse cómo va a jugar China en todo esto, ¿no? Yo creo que China va a jugar a la prudencia en todo esto. Me parece que ahí sí se va a replicar un poco lo que vimos en Venezuela. O sea, hubo ya una condena diplomática de las acciones de Estados Unidos por China, también por la Federación Rusa, pero ninguno de estos dos países tiene intereses existenciales inmediatos que se vean afectados por el conflicto. Por supuesto, un cierre del prolongado del estrecho de Hormuz puede afectar el suministro de petróleo hacia China. Como lo sugerías vos al principio, estas son consideraciones de Trump cuando decide estas acciones. Sabe que esto para Estados Unidos, que tiene autoabastecimiento en materia de petróleo, es más o menos gratuito, pero que puede ser dañino sobre todo para China, ¿no? O sea, Estados Unidos y Rusia son las grandes potencias petrolíferas y bélicas que hay que tener en consideración. La gran potencia que es débil desde el punto de vista de la provisión de energía convencional es China, y ese es un factor que va a empezar a jugar, pero no en lo inmediato, sino en el mediano largo plazo. Gabriel, muy amable, muchas gracias por su tiempo.